nosotros vamos a presentar el tema de monitoreo. El equipo está conformado por Aguirre Torres Marco Antonio y Arenas López Urizaraí. ¿Qué es monitorizar? Es el proceso sistemático de recolectar, analizar y utilizar información importante de la base de datos que nos ayudan a vigilar el rendimiento de los procesos que se llevan a cabo para mantener una base de datos segura, tener un control en la misma y que se desempeñe eficazmente. El monitoreo en tiempo real de la actividad de base de datos es clave principal para limitar su exposición a daños en la base de datos, detección de instrucciones y uso debido de la información. El monitoreo ayuda a tomar acciones de forma proactiva antes que se produzcan accidentes críticos. Saber del buen estado de cada uno de los componentes e identificar posibles problemas y degradaciones de rendimiento. Conectarse a la fuente de la base de datos y monitorear diversos valores de columnas en tablas. Notificar a través de mensajes de alerta si las propiedades de los sistemas de base de datos van más allá de un umbral determinado. ¿Cuál es el objetivo al hacer la monitorización? Asegurar la alta disponibilidad de servidores de la base de datos, mantener la visibilidad de tamaño de la base de datos, el tamaño del buffer cache y el tiempo de conexión de la base de datos, analizar el número de conexiones de usuarios a la base de datos en diferentes horarios, analizar las tendencias de uso y evitar problemas antes de que surjan. ¿Qué componentes se monitorean? Son muchísimos y solamente agregamos solo algunos. Está el tiempo de respuesta, la actividad de usuarios, el estado, uso de espacio de las tablas, detalles del espacio de tablas, estado del espacio de tablas, rendimiento de SGA, detalles de SGA, estado de SGA, rendimiento de archivos de datos, detalles de sesiones, esperas de sesiones, lecturas de disco y segmentos de rollback. Los tipos de operaciones de base de datos. Hay dos tipos de operaciones, operación simple y operación compuesta. En operación simple, una operación simple base de datos es una única sentencia SQL, PL, diagonal SQL o función. En la operación compuesta, actividad entre dos puntos en un tiempo específico en una sesión de base de datos en la cual la sesión define sus propios puntos de inicio y final. Una sesión puede participar en máximo una operación de base de datos de un compuesto a la vez. Esas operaciones son útiles para seguimiento y representación de informes, seguimiento de los progresos de ejecución, monitoreo del uso de recursos y ajustes del tiempo de respuesta. Nuestras conclusiones es de que con el sistema de monitoreo, la estadística de la base de datos, nos podemos dar cuenta de todo lo que está pasando en nuestra base de datos, así como las actualizaciones que podemos tener un mejor desempeño. El monitoreo ayuda a evitar problemas antes de que surjan, también ayuda a saber del buen estado de cada uno de los componentes e identificar posibles problemas y degradaciones de rendimiento, así como existe la capacidad de conectarse a la fuente de la base de datos y monitorear diversos valores de columnas en tablas, recolectar datos, notificar a través de mensajes de alerta, si las propiedades de los sistemas de base de datos van más allá de un umbral determinado. Ahora mi compañero Antonio va a mostrar lo que vendría siendo la práctica. Bueno, compañeros, yo voy a proceder a hacer la práctica de monitoreo.
Para esta práctica necesitamos abrir el SQL Server de forma normal. Yo lo abrí con la autenticación de Windows y con tener una base de datos en la cual le haremos el monitoreo. En mi caso será la base de datos ventas. Para hacer el monitoreo nos vamos aquí a herramientas y abrimos el SQL Server Profile. Esta es la herramienta que nos ayudará a hacer el monitoreo. Esperamos a que termine de abrir. Nos pide que nos volvamos a conectar al servidor. Nos comentamos de la misma forma que el SQL Server. Nos abre esta ventana de configuraciones generales. Lo primero que tenemos que hacer es ponerle un nombre. Yo le voy a poner monitoreo ventas. Dice el nombre del proveedor, que es el nombre del servidor. El tipo de proveedor, que en este caso es la versión de SQL, en mi caso es la 2019. Aquí podemos ponerle una plantilla. Tiene varias, realmente yo voy a dejar la que es por default. Esta opción nos dice que podemos guardar el monitoreo en un archivo o guardarlo como una tabla. Yo lo guardaré como una tabla. Para hacer eso me pide que me vuelva a conectar. Lo hago. Y ahora me dice que seleccione la base de datos en donde lo voy a guardar. Yo lo voy a guardar en ventas, que es la base de datos a la que le estamos haciendo el monitoreo, y la tabla se va a llamar monitoreo ventas. Aquí también me dice que puedo elegir el número máximo de columnas. En este caso no le vamos a poner. Y que puedo ponerle también hasta qué fecha puede hacer el monitoreo. Hasta el momento le vamos a dejar así. Aquí dice que seleccionemos los eventos. Como eventos tiene una auditoría de seguridad, sesiones, procedimientos almacenados y lo que es TSQL. Y aquí vienen varias cosas que el monitoreo tomará en cuenta, como por ejemplo viene siendo si existe conexión de algún usuario, la duración, etcétera, etcétera. Esto lo dejamos así para que se haga un monitoreo completo y le damos en correr. Nos abrirá esta ventana, empezar a hacer el proceso de monitoreo. Aunque el proceso es demasiado largo, va a tardar un ratito. Supongo que también puede depender mucho de la base de datos y de los componentes de la computadora, pero al menos en la mía tarda bastante. Así que voy a pausar un poco el video y cuando termine lo voy a continuar. Bueno, ya después de mucho rato deberá de aparecer algo como esto, lo cual es una tabla con todo el monitoreo que le he estado haciendo a la base de datos. Como les digo, es algo muy tardado. Ya lleva bastante corriendo todavía. Aquí me dice que todavía sigue corriendo. Lo voy a quitar para que se guarde nada más lo que ya hizo, que realmente tarda bastante. Ya nos vamos acá a nuestra base de datos. La actualizamos. Y volvemos a abrirla y nos tiene que aparecer la tabla en donde estábamos guardando el monitoreo. Como ven, aquí está la que dice monitoreo ventas. Yo voy a correr las primeras 1000 filas. Realmente no tiene tantas, iba como en 90 y tantos cuando lo cancelé. Sí, iba en 99.
Y ya aquí podemos observar todo el registro del monitoreo. Dice el número del evento, el nombre de la aplicación, nombre del usuario, login, CPU y todo lo que nosotros podamos ver sobre el monitoreo de esta base de datos. Regresamos aquí al SQL Server Profile y abrimos el Performance Monitor. Y nos va a abrir este monitoreo de rendimiento. Como su nombre lo dice, pues, para ver el rendimiento de la base de datos. Nos vamos aquí en herramientas de supervisión y monitor de rendimiento. Se empieza a ver esta gráfica que está corriendo en tiempo real. Lo que está corriendo ahorita es el procesador. Agregamos aquí una base de datos. Pues esperamos a que cargue. Nos vamos aquí a bases de datos. Bueno, esperamos a que cargue poquito. Si nos vamos aquí a base de datos. No, perdón. Nos vamos aquí a SQL Server Database. Ok, como les decía, nos vamos aquí a SQL Server Database y buscamos la base de datos ventas y le damos a aceptar. Ok, como pueden ver, no cambió nada. Aquí, perdón, me faltó un paso. Entonces vamos a ver que se abra otra vez este. Vamos a buscar aquí SQL Server Database y vamos a seleccionar nuestra base de datos. Aquí está SQL Server Database. Buscamos en ventas, le damos en agregar, fue lo que se me había pasado. Y ahora sí aceptamos. Y aquí podemos ver cómo nos checa toda la parte de hardware de esta base de datos, que todo esté corriendo bien, como el tiempo en el procesador y todo ese tipo de cosas nos lo checa aquí. Todo lo que es el caché y entre otras cosas lo podemos ir viendo aquí. Ya lo cerramos y podemos cerrar el SQL Server File. Y cerramos también aquí.
Ya por último, vamos a ver el monitor de actividad. Está aquí en la barra de herramientas, el Active Monitor. Lo abrimos y tiene varias opciones que son procesos, data file, y entre otros. Por ejemplo, abrimos el de procesos. Y nos muestra estos datos. Ahorita dice que no está corriendo ningún proceso, por eso está en ceros, pero aquí podemos ir monitoreando cómo se va comportando la base de datos. Aquí ya se está moviendo el tiempo de procesador, así que aquí podemos irla viendo cómo se va monitoreando desde aquí. Aquí están los resultados Wayne. Son los archivos de datos de entrada y salida. Aquí nos muestra los datos, nos muestran dónde están almacenados, entre otras cosas. Y pues realmente eso sería todo de monitoreo. Monitoreo es un campo bastante amplio. Yo les intenté dar como una introducción a cómo se puede monitorear una base de datos, pero realmente es un tema que yo en lo personal lo catalogaría como algo complejo, ya que no solo es ver los datos o ver cómo se monitorea, sino es entender todos esos datos y ver cómo podemos mejorar esta o cualquier otra base de datos. Pero eso sería todo.